Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, no sé si se me escucha bien. Bien, los saludo muy afectuosamente desde la ciudad de Buenos Aires a todos y a todas los amigos y colegas que están siguiendo esta transmisión. Esta es una transmisión generada a través del sitio de Letra Viva Editorial. Es un placer estar aquí, es un placer estar trabajando con el apoyo de la editorial Letra Viva ya hace muchísimos años, así que quiero agradecer especialmente a Leandro Salgado, su director editorial, y a Luciana Villegas, eh, y a todo el equipo de Letra Viva, por haberme invitado, por haberme convencido y haberme perseguido para finalmente hacer esta transmisión, que se postergó un poco fundamentalmente porque cuando comenzó la pandemia yo no tenía nada para decir y recién ahora estoy empezando a pensar algunas cosas y me pareció que era un buen momento para compartirlas con todos ustedes. Así que bien, agradeciéndoles que dediquen la última parte de este viernes, al menos aquí en Argentina, la medianoche, para quienes estén en Europa, quizás haya alguien, amigos de Brasil, de México, de Colombia, del resto de Latinoamérica. Les quiero contar que hace un tiempo recibí un mensaje a través de un grupo de WhatsApp donde me preguntaban cómo estaba, era un grupo de colegas, y yo respondí que estaba cansado y que estaba aprendiendo todo de nuevo. Me parece que sigo sosteniendo esa respuesta, sigo igual, sigo más cansado que cuando di esa primera respuesta, pero con una idea, una sola, que es la que quiero compartir con ustedes hoy, y veremos si logro hacerla pasar a través de la pantalla, algo que para mí es bastante nuevo. Así que titulé este encuentro El analista poseído, y la bajada dice un deseo que no retrocede ante los niños ni la pandemia. Puede sonar un poco raro quizás, pero bueno, ya veremos. Comienzo con mi primera proposición que titulé No retroceder ante los niños. Todos conocemos la consigna de Lacan de no retroceder ante la psicosis. Una frase que Lacan pronunció explícitamente en el año 76 en ocasión de la apertura de la sección clínica en París. Ahora bien, esa figura de no retroceder, esa consigna de no retroceder, tiene un antecedente 26 años antes, cuando en 1950 Lacan junto a Michel Sénac presentaron en la 13ª conferencia de psicoanalistas de lengua francesa una presentación, valga la redundancia, titulada Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología. Es un escrito conocido como el escrito de criminología, que ustedes encontrarán en el primer volumen de los escritos, en la edición española. En ese texto, que insisto, es de 1950, 3 años anterior al primer seminario de Lacan, el niño aparece presentado a partir de dos significantes que para mí son curiosos. El primero de ellos es miseria fisiológica y el segundo de ellos es individuo en un estadio increíblemente precoz de su desarrollo. Estas dos fórmulas remiten claramente a la noción de niño y a partir de esa presentación del niño, Lacan y Michel Sénac afirman la dependencia genérica del hombre con respecto al medio humano. Hasta aquí, pareciera que se trata de la prematuración biológica y de la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, a poco de andar, el texto produce un salto lógico que yo considero muy increíble, porque afirma, cito, que esa dependencia, la dependencia genérica, pueda aparecer como significante
no es un hecho ante el cual deba el psicoanalista retroceder. Bueno, tenemos 26 años antes del célebre no retroceder ante la psicosis, a Lacan diciendo no retroceder ante los niños. Y creo poder en estas líneas una indicación de orden clínico. Bueno, tal vez sea un delirio mío, ¿no? El que estas ideas se conviertan en orientadores para la clínica, pero en definitiva es mi trabajo de todos los días hacer clínica. No sirvo para ninguna otra cosa. Bueno, si pensamos la dependencia genérica entonces como un fenómeno de orden biológico, instintivo y universal, retrocedemos como analistas. Para no retroceder es necesario, y cuando digo necesario hay que escucharlo en el sentido lógico de lo que no cesa de inscribirse, es necesario considerar que esa dependencia está mediatizada por el significante. Y el hecho de que la dependencia genérica de un niño respecto del medio humano esté mediatizada por el significante introduce un problemón. ¿Por qué? Porque lo que Lacan y su colega en el texto llaman dependencia genérica, para nosotros, en nuestro día a día y en nuestro trabajo clínico, eso es la crianza. Y justamente considerar a esa dependencia o crianza como un asunto del significante forcluye al instinto. Tomo para decir esta idea el modo en que lo plantea y lo presenta Colette Soler, utilizando el término forclusión de una manera muy poco convencional. Para dar un paso más, podríamos entonces reescribir la frase que cité de Lacan y bueno, su colega, este es un artículo en colaboración, y entonces decirla así, mira, que esa crianza aparezca como desproporcionada por exceso o por defecto, no es un hecho ante el cual deba el psicoanalista retroceder. Por supuesto que esta escritura, esta reescritura que yo les propongo, incluye un pequeño truco, que es el que hice el año pasado al llamar al instinto proporción sexual y a la pulsión desproporción sexual. Eso es un poco el argumento de mi último libro, titulado Autoridad y desproporción. No hay nada de la proporción sexual en los sujetos humanos hablantes. O, lo que es lo mismo, no hay nada del instinto en el mundo humano. Y los analistas que no retrocedemos ante los niños, eh, aunque verifiquemos que el proceso de crianza que los niños habitan es excesivo o defectuoso, no podría ser de otra manera, ni tampoco cuando escuchamos en sus otros que ese niño es más, es menos o es otra cosa de lo que ellos esperaban. Entonces, yo quería hoy hablarle a los analistas, porque realmente pienso con Lacan que si no se reflexiona un poco sobre este asunto, se retrocede. Lo veo muy a menudo y lo escucho en las dificultades que se presentan a la hora de trabajar con los padres, con las madres y los parientes de nuestros analizantes niños y niñas. El universal y la psicología psicoanalítica son los nombres que hoy en día toma ese retroceso. No siempre hace falta más crianza. A veces incluso es necesaria un poco menos, según el caso. Y respecto de la terapia, ya lo decía Lacan también en el 76, terapiar lo psíquico no vale la pena. Personalmente, prefiero y apuesto por el psicoanálisis. Sigue entonces mi segunda proposición, que titulé El peso de la transferencia. Si durante un viaje en taxi por la ciudad de Buenos Aires uno comete la imprudencia de comentarle al taxista que trabaja como psicoanalista, es casi seguro que éste le va a responder, psicoanalista soy yo, que estoy todo el día acá escuchando cosas. Esta situación banal y tal vez hasta un poco cómica me hizo reflexionar acerca de cómo el saber popular realiza una captura intuitiva de nuestro trabajo, del trabajo de los analistas.
Sabemos bien que la afirmación del taxista no puede ser verdadera, pero habría que demostrarlo. Vuelvo al taxista, quien probablemente escuche muchas cosas durante su jornada de trabajo y que tal vez incluso intervenga sobre algunas de ellas y que incluso quizás muy esporádicamente produzca algún efecto en algún pasajero. ¿Por qué no? Seguramente un taxista podrá jugar un poco e interpretar textos, tanto como cualquiera que lo intente alguna vez. Un analista se reconoce fácilmente como un interpretador de textos, una especie de filólogo incluso. En este sesgo, algunos analistas disfrutan de su capacidad para la lógica y para los retruécanos, de su talento para resolver enigmas y hacer palabras cruzadas. Incluso algunos de nosotros comenzamos a jugar con las palabras desde muy temprano, desde muy jóvenes, escribiendo, haciendo poesía, canciones y hasta siendo un poco mordaces a la hora de responderle a los amigos. Yo me acuerdo de una mesa de café cuando yo tenía más o menos 17 años, en la que hablando de fútbol, un amigo mío dijo lo siguiente, él dijo, a mí me gusta un tipo de formación 4-4-2 y me acuerdo que le puntué, a mí me gusta un tipo, lo que me obligó a ser bastante veloz para evitar la trompada que me arrojó. Bien, vuelvo al argumento. En fin, esta es una de las caras de nuestra tarea, interpretar textos. Y salvo que uno entre en esas fases un poco neuróticas, en las que nos cuestionamos nuestro propio talento y nuestra inteligencia, esto nos permite obtener bastante satisfacción narcisística. Incluso yo diría que ese trabajo no nos cansa y que ahí no se retrocede. Pero nuestro trabajo tiene otra cara, donde se nos exige soportar la transferencia. Eso sí es bastante difícil y yo diría que agotador. Por eso prefiero evitar la explicación del burnout causado por el home office para explicar lo que nos está ocurriendo en estos momentos, porque ese cansancio que uno manifiesta al final de la jornada de trabajo no es un cansancio cualquiera, es el costo que paga el cuerpo del analista por soportar la transferencia. Ese fastidio porque un analizante no cumple con las consignas del dispositivo, porque incluso llega tarde a la videollamada, porque se atrasa con el pago, que encima es una transferencia. Esa molestia, ese embole, ese aburrimiento por un tono de voz monocorde, esa inquietud que nos atrapa ante la queja permanente y la denuncia tantas veces escuchada de que nuestro trabajo es inútil. Esa sensación de que nuestras intervenciones no tienen ningún valor, de que a la madre o al padre de nuestros analizantes no le entran balas. Esa pregunta de ¿para qué lo traen? Que hoy en día toma un nuevo valor, que es ¿para qué lo ponen frente a la pantalla? Bueno, un analista debe revisar todas estas percepciones, todas esas sensaciones y todas esas ideas tan pesadas. Porque ellas abren la puerta a un terreno en el que es muy tentador retroceder. Vamos a pensar un poco sobre todo esto a partir de una idea teórica que conviene considerar y que es bien lacaniana. Cito a Lacan: la transferencia en la opinión común es presentada como un afecto. Se la califica vagamente de positiva o de negativa. Lacan es muy claro, al menos en esta frase. Pensar a la transferencia como un afecto es un modo de la opinión común, de la doxa psicoanalítica, pero no es un modo riguroso de considerarla. Seguramente hay una opinión común dentro del psicoanálisis, pero eso no es todo, porque también Lacan afirma que calificar a la transferencia de positiva o de negativa es un recurso vago. Entonces, no creamos demasiado pronto que la transferencia es un afecto positivo o negativo. Y lo dice el Lacan del Seminario 11, ese Lacan picante, instigante y que tanto nos moviliza. Ese Lacan es el que afirma que se trata de la opinión común y vaga.
Encontramos entonces en el 64 una crítica fuerte al asunto de los afectos positivos y negativos, tanto como a la expresión tan común de estar en plena transferencia. Ahí nomás, Lacan agrega que hay otro uso del concepto de la transferencia que vale la pena. Este sí vale la pena y hay que diferenciar del anterior. Lo presenta con otra de sus breves fórmulas, pero que es una fórmula poco conocida, poco trabajada quizás, afirmando que la transferencia, cito, rige la manera de tratar a los pacientes. Eso es otra cosa, sobre todo porque sitúa el problema de la transferencia del lado del analista. Y por eso tenemos que pensarnos. Y para pensarnos, les voy a proponer un breve apéndice clínico. Tengo un analizante de 10 años que ya pasó por 3 escuelas. Siempre ocurre lo mismo porque, según me dicen su padre y su madre, es insoportable. Instalado en un discurso adulto y bastante policial, denuncia a sus compañeros cuando se copian y suele señalar a los responsables de los desmanes anónimos. En nombre de la Real Academia Española y del correcto uso del lenguaje, se burla de sus compañeras que escriben con lenguaje no binario en el grupo de WhatsApp de la clase. Siempre atento a lo que se habla en su familia, reproduce esa misma conducta durante los encuentros familiares, generando situaciones de disputa que además dejan a su madre y a su padre en evidencia. Puesto que comenzamos nuestro trabajo durante la pandemia, nos encontramos en videollamadas que él me realiza a través de su propio celular. No hay manera de que ese celular se quede quieto. Él lo mantiene en la mano y no acepta ponerlo en un soporte o apoyarlo en algún lado. El movimiento es permanente. Por lo tanto, la cámara nunca logra hacer foco y el audio se entrecorta permanentemente. Uno se tienta como analista. Yo podría sancionar la situación, solicitar una moción de orden afirmando que así no se puede trabajar, que no se cumplen las condiciones para mi tarea, pidiendo una intervención parental. Pero la transferencia rige el modo de tratar a los pacientes. Y entonces pensé que este niño encontró la manera de hacerme participar de su asunto, de su sujeto, ser insoportable para el otro. Otro pequeño recorte. Desde antes de la pandemia, veníamos trabajando en análisis con un niño de 11 años, quien solía responder a las situaciones de frustración con reacciones muy extremas y violentas, llegando incluso a agredir verbal y físicamente a su madre, con quien se llevaba realmente muy mal. Como su madre y su padre están separados, cuando ella convocaba al padre para contarle la situación, éste respondía con fastidio, quitándose el asunto de encima. En la primera etapa del análisis, mantuve entrevistas semanales con el niño y mensuales con cada uno de ellos. Pero cuando la pandemia llegó, nos obligó a comunicarnos por videollamadas. Y en la segunda ocasión de conversar con el niño acerca de una película que había visto el fin de semana y de la que él no recordaba el nombre, escuché con claridad la voz de su mamá soplándole el título. Él le agradeció por recordarle y aprovechó para pedirle un vaso de gaseosa con galletitas. Pero entonces su mamá estaba ahí, en el mismo ambiente, escuchándonos. Exactamente. ¿Y al niño no le incomodaba eso? Parece que no. Y uno se tienta. Fácilmente podría haber yo invocado la consigna de la privacidad y el derecho del niño a tener su propio espacio, atacando la figura de la madre. Pero también podría haber aguijoneado al niño preguntándole si no estaba incómodo con su madre ahí al lado, escuchando lo que hablábamos. Pero la transferencia rige el modo de tratar a los pacientes. Y entonces pensé que este niño había encontrado una manera de comunicarse con su madre frente a un tercero mejor ubicado y menos atravesado por el fastidio que el que correspondía. Tercer recorte. Susi
tenía 6 años y estaba a punto de comenzar primer grado cuando estalló la pandemia. Hija única de un padre y de una madre jóvenes, es una tirana. Los vuelve locos, los divide permanentemente, pero es tan hermosa. Ha filmado comerciales para la televisión y estaban a punto de cerrar un contrato para que participara de una serie cuando llegó el fatal 20 de marzo a la Argentina. Un pequeño ejemplo previo a la pandemia. Su mamá la llevaba en auto a un cumpleaños y decidió estacionar un par de cuadras para llegar caminando. Susi respondió con un escándalo tremendo, gritos, llanto, golpes. Su mamá cedió y llegaron en auto al salón donde tuvo que dejarlo en doble fila para poder entrar con la niña. El padre me contó que a la hora de irse a dormir, Susi decidía en qué formato. A veces su papá tenía que contarle un cuento, pero a veces se lo tenía que contar su mamá. Otras veces alguno de ellos debía acostarse en la cama con ella hasta que se durmiera, aunque también podía ocurrir que ella decidiera ir a dormir a la cama de los padres. Bueno, si alguna de estas condiciones no se cumplía, se armaba un gran escándalo. En nuestro primer encuentro con Susi mediante una videollamada, ella me indicó todo lo que íbamos a hacer. Primero tenía yo que dibujar un teatro, después tenía que cantarle una canción que ella me decía, pero cada vez que yo intentaba hacerle alguna pregunta o decirle algo un poco distinto a lo que me indicaba, me apagaba la cámara. Esperaba un ratito, y cuando la volvía a encender, todo recomenzaba como si no hubiera ocurrido nada, ella retomaba su monólogo y sus indicaciones. Estamos así hace ya varios meses. Y uno se tienta. Yo podría quejarme de la situación, pero la situación es el motivo de consulta justamente. Podría afirmar que así no se puede trabajar, que no están dadas las condiciones y pedirle a los padres que intervengan, pero ellos no saben qué hacer con esa niña y pedirles que solucionen esto sería redoblar su impotencia. Pero como la transferencia rige el modo de tratar a los pacientes, noté que esta niña encontró la manera de hacerme parte de su asunto, de su sujeto, la tiranía. Otro breve recorte. Mariel está terminando la primaria y se encuentra muy angustiada y enojada por todo lo que, según dice, la pandemia le robó. Las vacaciones de invierno, el final del ciclo con sus compañeros, el viaje y la fiesta de egresados y muy probablemente también las vacaciones de verano. Justamente esa angustia, ese enojo y las crisis que estos le producen la condujeron al análisis. Ella trabaja mucho en sesión, se hace preguntas buenísimas, es muy locuaz y muy inteligente, pero tenemos muy severos problemas de conectividad. Se nos corta la señal todo el tiempo, o se tilda y se interrumpe. Perdemos tiempo, se producen pausas, la sesión tiene muchas interrupciones que por momentos hacen pensar más en una sesión de espiritismo que en el análisis, porque escuchamos todo el tiempo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Me respondés? Y uno se tienta, porque en nombre de la pureza del dispositivo, yo podría pedirle a su mamá que le mejore la conexión, que pida más megas a la empresa proveedora de Internet, que le consiga otro dispositivo porque así yo no puedo trabajar. Pero como la transferencia rige el modo de tratar a los pacientes, pienso que de este modo ella logra hacerme participar de su asunto, el enojo y la angustia por la pérdida. Bien, vamos a la tercera proposición. El analista poseído. ¿Cómo soportar todo esto? ¿Cómo lo soporto yo hace tantos meses? ¿Cómo lo soportan ustedes? Muchos de ustedes que pasan todos los días por lo mismo. Para ser franco, y antes de empezar a responder, tengo que reconocer que todo esto me afecta. Mucho. Me afecta mucho. Me agota. Me vampiriza. Me chupa la energía. Y termino el día muy agotado. Siento permanentemente en mí una batalla. Peleo contra las cosas que me van pasando durante la jornada, contra las que voy sintiendo, contra las que voy pensando.
y estoy lejos, lejísimo del ideal de la apatía estoica. Ese ideal que propone un sujeto que permanece insensible tanto a las seducciones como a las crueldades del otro con minúscula. Yo me alejo de la vía estoica. No puedo ser apático. Y entonces me pregunto, con Lacan, lo cito, ¿sería esto, mi imposibilidad de ser apático, imputable a alguna insuficiencia de la preparación del analista como tal? Lacan dice, absolutamente no. Les propongo simplemente esta observación. No tenemos forma de plantear que el reconocimiento del inconsciente por sí mismo deje al analista fuera del alcance de las pasiones. Nunca pude reconocerme, yo, Pablo digo ahora, en el ideal apático del estoicismo. Lejos estoy de Crisipo o de Séneca. Yo respondo, muchos de ustedes me conocen y ya lo saben, y también saben que me ha traído muchos problemas, pero eso es otra historia. Me imagino un diálogo con Lacan que podría haber sido más o menos así. Yo le hubiera dicho, doctor Lacan, ¿usted propone que el análisis no nos aleja de las pasiones? Y Lacan hubiera respondido esto que está en la página 214 del seminario 8. Yo diría aún más, dice Lacan. Cuanto más analizado esté el analista, más posible será que esté francamente enamorado o francamente en estado de aversión o repulsión, bajo las modalidades más elementales de la relación de los cuerpos entre ellos. Ah, bueno, ahora sí se complicó. Uno se analiza para poner a punto el inconsciente y resulta que eso no elimina las pasiones, sino que al contrario las revela con mayor claridad. Entonces, la apatía o la ausencia de pasiones no es el fundamento de la posición del analista a la hora de soportar la transferencia. Se me ocurre que, suponiendo que el ideal estoico resultara posible para alguien, sería mucho más fácil el trabajo, pero mucho menos efectivo. A lo mejor, quienes comprenden literalmente la famosa posición del muerto, esa que Lacan tomó como referencia al juego del bridge, suponen que desafectarse es un modo de aquel ideal. Pero no es esa la propuesta de Lacan. Entonces, si esto es así, ¿por qué el analista no reacciona? ¿Por qué realiza una imagen que da la idea de ser un estoico ante su paciente cuando no lo es? Cito a Lacan para responder esa pregunta. Si el analista realiza algo así como la imagen popular de la apatía, es en la medida en que está poseído por un deseo más fuerte que aquellos deseos de los que pudiera tratarse, a saber, el de ir al grano con su paciente, tomarlo en sus brazos o tirarlo por la ventana. Lacan, que es humano, como todos nosotros, que fue humano, como todos nosotros, dice que esas cosas a veces pasan. Y dice también que sería de mal pronóstico no haber sentido nunca esa tentación. Pero por supuesto que no debe ocurrir. ¿Y por qué no debe ocurrir? Cito de vuelta. Porque el analista dice, estoy poseído por un deseo más fuerte. Eso, en tanto que en él se ha producido una mutación en la economía de su deseo. El analista está poseído. La frase es potente y equívoca, pero además vale como toda una definición de nuestra función. Ser analista es estar poseído por un deseo más fuerte. El analista está poseído por un deseo más fuerte, puesto a punto en su propio análisis. ¿Sí? No se trata, en el caso del analista, de un inconsciente en bruto. También dice Lacan, en esta misma clase del seminario 8, que es la clase 13, que les recomiendo mucho leer.
fue titulada Crítica de la contratransferencia, porque para el analista se trata de un inconsciente más la experiencia de ese inconsciente. Y esa experiencia es la que habilita lo que más tarde Lacan formalizará como el deseo del analista. Entonces, el analista está poseído por un deseo más fuerte, cuidado con los exorcismos y fundamentalmente, cuidado con los exorcistas. Bien, voy cerrando mi argumento. El final de esta intervención está titulada El salto del león. Vuelvo a Freud, siempre. Es mi modo de ser lacaniano. Vuelvo al Freud de 1937, antes de la partida al exilio. Recuerden que la partida fue en junio del 38. Vuelvo entonces al ultimísimo Freud, ponele, porque al final del primer capítulo de Análisis terminable e interminable, duda de la validez universal de ciertos recursos técnicos y dice que es mejor dejarlos librados al tacto, ya que un yerro será irreparable. Me gusta mucho este Freud, que parece creer más en el tacto de cada analista que en las indicaciones y en los consejos técnicos que, a pesar suyo, se volvieron universales. Esto es como una especie de lo dejo a tu criterio. Es un chiste que es solo para argentinos. Pero antes de cerrar el capítulo de análisis terminable e interminable, es el primer capítulo, antes de cerrarlo, creo yo, realiza una maniobra maravillosa retomando una frase que ya había escrito en el historial del hombre de los lobos. Dice así, cito, no se debe olvidar el aforismo de que el león salta una sola vez. Es una metáfora, no hay duda de que es una metáfora. No hay ningún león en la situación analítica, literal, como dicen los chicos y las chicas en estos tiempos. La metáfora es una comparación abreviada donde falta uno de los términos, y yo creo entender que en este caso el salto del león es la intervención del analista. No creo que el analista sea un león. Y ese único salto es el modo en que Freud ubica lo particular de ese momento, que es único, que es irrepetible, porque incluso realizando por segunda vez la misma intervención, ya no es la misma. Esa es justamente la estructura del significante. Bien, en este punto se nos junta todo, el interpretador del texto con el que soporta la transferencia. En ese momento puntual del salto del león, no hay manuales para dar el salto del león. No confundan el salto del león con el salto del tigre, que es otra cosa. No hay manuales para dar el salto del león, ni ante la neurosis, ni ante la psicosis, ni ante el autismo. No hay. No hay. No podría haberlos, porque nada hay más alejado del universal que ese salto. Sin embargo, esos saltos se producen y funcionan. Los vivimos juntos con nuestros analizantes, niños, niñas, adultos, adultas, los ubicamos en las supervisiones, los leemos en los textos y sobre todo los experimentamos en nuestros propios análisis. Muchas veces nos sorprendemos y nos preguntamos cómo fue que el analista en cuestión logró ese salto tan preciso, incluso cuando en ocasiones fuimos nosotros. A veces, cuando son intervenciones muy geniales, porque las hay, nos preguntamos cómo pescó eso. Experiencia, talento innato, estudio. Voy a traer a Lacan por última vez y escúchenlo, porque es un gran argumento para motivarnos a seguir trabajando. Para nosotros que seguimos aprendiendo,
Esto es muy importante. Dice Lacan en el seminario 8, aquello de lo que deberíamos esperar la mayor pertinencia. El salto del león del que nos habla Freud, ese que solo se lleva a cabo una vez, no sería tanto de una prolongada experiencia del analista, ni de un extenso conocimiento de lo que puede encontrar en la estructura. No, es de la comunicación de los inconscientes. De esto dependería lo que iría lo más lejos posible, hasta lo más profundo y con mayor efecto. No de la experiencia del analista, sino de la comunicación entre los inconscientes. Dije que iba a hablar 40 minutos, me lo dije a mí, a ustedes no se lo dije. Me queda un minuto, los dejo por hoy. Sigamos aprendiendo juntos a sostener ese deseo inédito de no retroceder ante los niños. Seamos analistas poseídos y no se dejen engañar porque, como dice el maravilloso Pascal Quignard, no hay contraseña para la infancia. Les agradezco su compañía, les agradezco su presencia, los despido hasta la próxima y si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, yo creo que podría leerla e intentar responderla. Saludos. Quiero agradecerle a toda la gente que está escribiendo, piropeando y saludando. Eh, son todos amigos, por suerte. Amigos y amigas. Bueno, ustedes creo que los comentarios que ponen los colegas los pueden leer. Hay una muy precisa cita de mi querida Marité Colovini de Freud, que vale la pena retomar para diferenciar al psicoanálisis de los sistemas filosóficos. Te agradezco, Marité, por esa cita tan precisa y tan pertinente. Bueno, nos saludan desde Israel. Gracias, Abigail. Desde Córdoba está Vivi Cuevas. Gracias, Vivi, por acompañarme. Soraya desde Río Cuarto. Desde Carpintería San Luis. Muchas gracias. Claudio Rania desde Neuquén. Bueno, les agradezco mucho. ¿No hay preguntas? A ver si encuentro alguna. Es muy difícil hacer esto mientras uno está aquí. José pregunta, ¿lo poseído sería? ¿Lo estoico delata un deseo no desatado? Es muy buena la pregunta. Yo no la puedo responder de ninguna manera. No sé. Yo me acuerdo que el ideal estoico de la apatía está relacionado con la filosofía terapéutica, con la filosofía como terapéutica, ¿no? Y me parece que la terapéutica de la filosofía no tiene nada que ver con el análisis. Y en ese sentido podríamos marcar una diferencia, pero bueno, es algo que habría que estudiar seriamente, ¿no? No quiero inventar una respuesta que sea impertinente. Siguen los saludos desde Mendoza, Vivi, María José Salazar de La Rioja, Pamela desde Córdoba también.
Bueno, y ahora empezó el momento de los saludos entre ustedes, lo cual me parece maravilloso. Saluda a Lorenza desde Monterrey, México. Viviana Cuevas pregunta, ¿este deseo inédito de no retroceder lo vamos aprendiendo? Seguro que sí, Vivi. Seguro que sí. Hace muchos años que estamos intentando aprenderlo y todo lo que nos falta todavía. Estela nos saluda desde Marcos Juárez, Córdoba. Bueno, esto parece un programa ya de televisión a esta altura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les agradezco a todos y a todas. Ahí se acaba de sumar Marina en los saludos. Les agradezco a todos y a todas por habernos acompañado. Que comience el viernes, que comience el fin de semana largo aquí en Argentina. Si hay alguna pregunta, la pueden enviar aquí a la página que alojó esta intervención, la de Letra Viva, o a mi propio perfil. Saben que respondemos siempre cuando podemos, ¿sí? Así que les mando un fortísimo abrazo. Cuídense mucho. Todavía las cosas no están del todo bien, hay que seguir cuidándose, hay que seguir siendo responsable y, bueno, sostengamos el psicoanálisis como podamos. Hasta la próxima. Los quiero mucho.